Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la fuente de energía, las diferentes clasificaciones que podemos realizar con algunas observaciones puntuales sobre algunas cosas concretas. Vamos a ver tanto las que son alternativas como las que son convencionales, las que son de tipo renovable como las no renovables. Y luego vamos a acabar haciendo un pequeño repaso, una introducción a lo que es las diferentes formas de explicar la energía, aplicándola tanto a conceptos de velocidad, como de altura, como de deformación elástica. Cosas muy simples, muy básicas, para un nivel, para iniciado en la física, para un nivel de secundaria, principio de bachillerato. Y acabaremos viendo problemas de conservación de la energía mecánica de forma, sencillita, con algún ejemplo y algún caso práctico que requieren muy poquitos conocimientos de matemática. Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es un esquema como el que tenéis en la imagen, donde aparecen nuestras fuentes de energía y las tenemos clasificadas por colores. Tenemos lo que son unas fuentes convencionales frente a unas fuentes alternativas. Esas fuentes alternativas son las que han tenido una revolución en las últimas décadas, fundamentalmente, mientras que las demás son las fuentes más tradicionales, las que se han venido utilizando desde siempre. Tenemos también elementos que son consideradas como energías contaminantes y otras que son energías limpias. Lo que pasa es que esta clasificación tampoco es tan fiel. Esto vais a encontrar muchísimas clasificaciones distintas si buscáis en bibliografía o en internet. Hay que puntualizar dos cositas. A ver, primero, vamos a ver el tema de la clasificación. Tenemos por un lado las no renovables, que son la de combustible fósil, la de combustible nuclear. ¿Por qué no renovables? No es que no sean renovables, son renovables, pero en una cantidad de tiempo que nos vamos a millones de años, en cuyo caso para nosotros, a todos los efectos, no renovable. Nosotros no podemos esperar a que ahora un producto que vamos a procurar guardar hoy en unas condiciones ideales de temperatura, de presión, podamos estar esperando millones de años a que se forme petróleo para echárselo al depósito de nuestro coche. Eso es inviable. Entonces, para todos los efectos, para nosotros es un combustible totalmente no renovable. En el tema de las renovables, por ejemplo, tenemos las no solares y las solares. Y dentro de las solares se hace una discreción dentro de directa o de indirecta. Vamos a empezar por el principio de los combustibles fósiles. Tenemos los naturales, el petróleo, el carbón y el gas natural. Normalmente el petróleo y el gas natural suelen ir en bolsas muy parecidas. Se consiguen a través de unos sistemas de teledetección muy sofisticados, cada vez más. Se encuentran en unas condiciones de presión, humedad, temperatura muy determinadas en una zona del planeta muy concreta y requieren diferentes y costosos equipos para poder extraerlos. El tema de la energía renovable, las no solares, son las que ya conocéis, por ejemplo, del tipo, geotérmico, las que son tipo maremotriz. Y luego, aunque aquí estas no solares podrían incorporarse, por ejemplo, esta eólica, esta hidráulica, ¿por qué se incorpora en la solar? Bueno, pues se incorpora en la solar en esta tabla, por ejemplo, que es una que hemos escogido, que ya existía. Se ha escogido porque tiene una buena percepción de lo que es la importancia del sol en estos casos. ¿La directa cuál es? Bueno, pues la directa son las placas solares. ¿Para qué utilizamos las placas solares? Para dos cosas. Una, para generar agua caliente. Son las placas que veis con un depósito detrás, donde ese agua caliente, esa energía que vamos a recibir del sol, de los fotones que nos llegan a través de los rayos solares, por radiación, van a hacer que el agua se caliente y nosotros vamos a abrir el grifo y vamos a tener nuestra aportación de agua caliente. Vamos a necesitar una aportación también de agua caliente externa, un termoeléctrico, un termo de gas, para poder compensar esas pequeñas variaciones o esos déficits de energía que podemos tener en un momento determinado, si la placa no está al 100% de rendimiento o en condiciones, aunque la placa, aunque sea nublado, sigue haciendo su función, pero es verdad que baja el rendimiento un poquito y si tenemos un consumo excesivo, a lo mejor nos puede hacer falta un aporte. Con respecto a la fotovoltaica, es la que produce la energía eléctrica solar. La energía eléctrica solar se produce en unos paneles, luego lo veremos, gracias a un efecto que partimos del efecto conocido, del efecto fotoeléctrico, desde los primeros conceptos que desarrolló Becquerel hasta lo que acabó produciendo, favoreciendo el premio Nobel que le dieron a Albert Einstein por este concepto, ¿no? Luego tenemos la solar indirecta. ¿Por qué se llama solar indirecta? Bueno, pues la hidráulica corresponde a ríos. ¿Qué relación tiene el río con el sol? Bueno, pues porque el río tiene esa acumulación de agua, tiene esa cantidad de agua
porque viene de la acumulación de esas escorrentías que se producen cerca de la zona del cauce del río, donde va acumulando agua que va procediendo de esos sitios. ¿Y esos sitios de dónde le llega el agua? Bueno, pues fundamentalmente de las lluvias. ¿Y las lluvias de dónde proceden? Pues de las nubes. Y las nubes son unas combinaciones de unas constantes de evaporación que se deben fundamentalmente a que de la masa del mar, de esa masa de agua que tenemos en los mares y en los océanos, pues debido a la incidencia solar se va evaporando gran cantidad de agua, tenemos un vapor condensado en la atmósfera que debido a diferentes cambios de presión pues van acumulándose, van moviéndose, se van desplazando, y cuando se juntan una serie de características, sobre todo de bajas presiones, con una serie de temperatura y demás, pues lo que provoca son precipitaciones. Y estas precipitaciones son las que luego dejan esos cauces de río, que son las que estamos viendo. La eólica, pues otro tanto de lo mismo. Estamos hablando de viento. ¿Y el viento qué es? Bueno, pues el viento simplemente es el desplazamiento de las masas de aire debido a cambios de presión. La temperatura, que es mayor, por ejemplo, en la parte que pega al suelo, porque el suelo acumula, funciona como un amortiguador y está acumulando energía calorífica debido a la radiación solar, pues al calentar provoca que ese aire caliente se vuelva menos denso y por lo tanto suba, desplazando al aire que hay arriba, y entonces se provoca unos rellenos y una subida y una bajada de densidades que al final provocan masas de aire en movimiento, y esta circulación de masas de aire es lo que favorece esa energía eólica. Y por último la biomasa, que son pues bueno, productos que corresponden a todo lo que viene de la fotosíntesis, esos restos de árboles, esos elementos leñosos, esa parte de vegetación que nosotros podemos utilizar como combustible. Ahora bien, todo eso que corresponde a la energía solar y que vemos que aparece dentro de una energía limpia, porque aparece renovable, tenemos que tener un matiz. Porque esto es limpio si estamos hablando de que la biomasa la utilizo quemándola. Al quemarla voy a producir CO2. Y ese CO2, fijaos incluso ahora, en las condiciones tan, bueno, pues tan particulares que tenemos con esto del confinamiento que estamos sufriendo, pues estamos alcanzando a principios de mayo unos picos enormes de CO2, picos históricos, porque el CO2 se acumula en la atmósfera. No es una cosa que vaya a disminuir conforme nosotros vayamos disminuyendo. Es una cuestión que queda durante mucho tiempo y que para evitarlo necesitamos unas soluciones globales, o bien un cambio tecnológico o bien un cambio de uso. Ya hay diferentes alternativas, diferentes estrategias que se están trabajando, pero todavía no son ni totalmente operativas ni totalmente partícipes todos los países que podrían serlo. Sobre todo los más contaminantes son pues los que en principio por diferentes cuestiones fundamentalmente políticas y tecnológicas y de desarrollo pues son los que se están oponiendo a que haya un cambio en esta línea. Pero eso es otro tema distinto. Vamos a centrarnos en la parte energética. Con respecto al combustible nuclear pues tenemos dos tipos, la fisión y la fusión. La fisión consiste en golpear núcleos para partirlos, fragmentarlos. ¿Qué ocurre cuando yo fragmento una... Imaginaos que tengo, por ejemplo, una bola de billar y ahora le doy un balazo exactamente en su centro y le hago añicos. Bueno, pues lo que hacemos es que estamos partiendo, primero hay un choque, en este caso, ese choque vamos a obviarlo inicialmente, pero la cuestión es que se parte y se libera una energía. Cuando nosotros variamos la masa, según la ecuación de Einstein, esa ecuación famosa que conocéis de E igual a mc cuadrado, que no es tan fácil, pero bueno, que es la que se conoce sintéticamente, pues esa ecuación lo que hace simplemente es poner en relación, en contexto, la velocidad de la luz, que es esa c que aparece ahí, que es enorme, con la masa, que es muy pequeña. Pero cuando yo multiplico algo que es muy pequeño por una cantidad enorme que está elevada al cuadrado, la cantidad de energía que se puede producir es inmensa en la fusión. Pero es que en la fusión es todavía mayor. Tan potente es esa energía que en principio nosotros no somos capaces todavía de producir a la Tierra. Hay muchísimos proyectos de investigación, todo lo que corresponde al proyecto de ITER y demás, están intentando los investigadores crear esa energía portentosa que solamente será contaminante minúsculamente, una porción de tiempo minúsculo, mientras se está produciendo la transformación energética, pero que ni antes ni después va a contaminar y que podemos sacarlo de forma ingente pues de los mismos mares y océanos. Nosotros podemos producir ese tipo de combustible de una forma pues bastante sencilla, dentro de lo que cabe, ¿no? Estamos hablando de tritio, de deuterio. Bueno, pues no son ese tipo de enriquecimiento que requiere, por ejemplo, la fisión, como el uranio enriquecido, el plutonio, porque estamos trabajando con procesos mucho más simples. Tanto son más simples que el que funciona, por ejemplo, en las estrellas. Nuestro Sol funciona
gracias a que tenemos ese tipo de reacciones de fusión. Y nosotros podemos mantener la vida en la Tierra por esa radiación. Bueno, por esa radiación que recibimos de esa energía de fusión y aparte también, por supuesto, por la propia radiactividad que tenemos en el planeta que permite de forma natural mantener un nivel de temperatura estable. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora, una vez que hemos comentado estos dos elementos, a la parte correspondiente a los tipos de energía. ¿Por qué? Pues porque la energía, como estáis viendo, es una propiedad que tienen todos los cuerpos, todos los sistemas materiales, en virtud de la cual lo que puede hacer es modificarse, transformarse, para actuar sobre ellos, pues originando una serie de cambios. Tenemos, por ejemplo, una energía térmica, como la que obtenemos cuando calentamos agua. Tenemos una energía mecánica, como por ejemplo, pues bueno, cualquier cosa que esté en movimiento. Nosotros mismos, cuando nos montamos en una bicicleta, pues provocamos una energía mecánica debido a nuestro trabajo, al trabajo que realizamos. Una energía radiante, como el que tenemos, por ejemplo, de un foco luminoso. Energía eléctrica, que es la que trabajamos en todos los dispositivos eléctricos y electrónicos de nuestra casa. O, por ejemplo, energía acústica, que es la que yo, en este momento, por ejemplo, estoy emitiendo hacia el micrófono, para que cuando esa membrana se deforma debido a la onda mecánica que genera mi voz cuando yo estoy hablando y estoy propagándola sobre un medio material, un medio físico como es el aire, no es vacío, entonces esa presión se transforma, deforma la membrana, dentro internamente pues lleva una bobina que transforma la corriente eléctrica, etcétera. Y eso luego lo guarda, eso ya otra cosa diferente a esto, pero bueno, lo guarda en formato digital y lo procesa. Bueno, pues ese tipo de energía se pueden ir intercambiando entre una y otra, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando no hay energía? Bueno, pues porque ningún principio físico podría funcionar. No existen procesos biológicos, no existe una fotosíntesis, no existen procesos químicos, no existiría, por ejemplo, un motor de combustión, no tendríamos una energía mecánica, no podríamos alimentarnos nosotros para poder tener nuestras moléculas energía suficiente para nuestras células, para poder tener moléculas energéticas que pudiéramos utilizar. No existirían procesos físicos, como por ejemplo el tema de una llama para poder calentar o para poder hacer. En principio, sin energía no existe ningún proceso, ¿de acuerdo? Luego, todo lo que nos rodea, de una forma u otra, es energía. Incluso la materia es energía. Y tanto es así que nosotros mismos nos transformamos en energía en un momento determinado. Es aplicar el principio de Einstein y tener en cuenta la entropía. Pero nosotros mismos, teóricamente, podríamos convertirnos en energía. ¿De acuerdo? Bien. Una central de combustión. Bueno, pues tenemos dos ciclos posibles. Tenemos un ciclo Rankine y tenemos un ciclo Brayton. El ciclo Rankine se conoce como un ciclo cerrado, el ciclo Brayton se conoce pues como un ciclo abierto. ¿Diferencia? Bueno, fundamentalmente el ciclo Rankine, que es uno de los habituales, pues tenemos un ciclo cerrado, donde tenemos una bomba de agua que inyecta agua en la caldera se calienta porque hay un combustible, esa caldera transforma el agua en estado líquido en vapor de agua, al acumularse tenemos una presión enorme de vapor de agua que se inyecta sobre una turbina. Esa turbina, debido a la inyección de aire constante por esa presión, empieza a dar vueltas y su eje se conecta con un generador, que es el que al fin y al cabo genera esa energía eléctrica que luego inyectamos en la red a través de un transformador para elevar la tensión. Ya os recordamos que los transformadores, la misión que tiene es permitir, sin alterar la potencia, poder alternar los valores de la tensión con respecto a la intensidad. Si subimos mucho la tensión, bajamos mucho la intensidad, y esa intensidad que quitamos, debido a que no la estamos subiendo para luego el transporte, eliminamos el factor de pérdida que ocasiona una intensidad alta por efecto Joule. El efecto Joule, recordáis que era lo que se producía cuando una intensidad circulaba por una resistencia que depende de la longitud, el material y la sección del cable conductor. Cuando hablamos de una sección relativamente pequeña para la cantidad de intensidad que estamos transportando, pero a longitudes enormes, pues las pérdidas serían bestiales, porque la intensidad además está elevada al cuadrado. Con lo cual, cuanto más bajo sea el término de intensidad, más rendimiento sacaremos al transporte. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues si estamos que P es igual, la potencia es igual al voltaje por la intensidad, y eso, salvo las pérdidas, tiene que ser constante al principio y al final de la línea. Si yo quiero mantener constante un término y tengo un producto de dos valores que dan igual a ese término, si uno lo subo mucho, el otro lo tengo que bajar mucho. Si bajo mucho la intensidad, es a costa de tener una alta tensión. Por eso se transporta en alta tensión a las casas. Bien,
El ciclo de Brayton, bueno, pues el ciclo de Brayton lo que hace es que coge aire atmosférico, lo comprime, lo inyecta a alta presión en una cámara de combustión, ese combustible que puede ser pues gas natural o diésel, fundamentalmente gas natural, se inyecta en la turbina y una vez turbinados esos gases que ya han movido la turbina y producen exactamente el mismo giro en el generador, para que luego genere el mismo efecto, pues luego se mandan a escape. Este gas de escape, que ya está caliente, en un ciclo combinado que vamos a ver después, lo que hace es precisamente aprovecharse para rebajar la cantidad de combustible que tenemos que utilizar en una segunda caldera de renovación, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis el esquema. El esquema pues es muy básico, tenemos un suministro de agua fría, ese suministro de agua fría accede a la caldera por los calentadores, entra en un serpentín donde va ganando temperatura por conducción y convección cada vez que el quemador está funcionando, ese quemador que puede ser de distintos tipos de combustible, pero fundamentalmente pues, tenemos carbón, petróleo o gas natural, luego genera unos gases que son los problemáticos de cara al efecto invernadero, ¿no? Que son los gases, por ejemplo, de CO2. Las partículas sí suelen quedar retenidas en mayor o menor medida debido a los filtros, pero el CO2 no podemos evitarlo de la combustión. Bueno, pues esa turbina, una vez que tenemos la presión, accede a estos elementos que van girando y se conectan en serie o con unos pequeños rotores y acopladores a un generador que es el que produce la energía, lo inyecta al transformador y de ahí al tendido eléctrico. Bien. ¿Cómo es la de ciclo combinado? Pues lo que hemos dicho. En principio, en el ciclo Rankine tenemos la entrada de agua. Esa entrada de agua lo que hacemos simplemente es provocar una combustión que vamos a combinar con los gases que han salido calientes del ciclo anterior de Brayton, que es el de arriba, donde ya hemos metido aire a presión dentro de la turbina. Una vez turbinados esos gases, los gases calientes se inyectan aquí. El gas natural hace que se caliente y al mismo tiempo el gas natural en este caso, hace que el quemador secundario funcione. ¿Diferencia? Pues que el quemador secundario ya está utilizando gases calientes, con lo cual necesita menos aportación de combustible para calentar hasta la misma temperatura el gas. Una vez que lo tenemos, el agua, en el caso del ciclo Rankine, ya tenemos toda el agua fría convertida en vapor de agua y ese valor de alta presión que tenemos del agua es el que mueve la turbina, que luego va al generador. Bien, aquí se producen efectos, que no vamos a entrar en ellos, que son efectos de cogeneración. Pero la cogeneración simplemente es que hay una parte del circuito donde el calor que se libera se puede reaprovechar en otra fase del circuito. En este caso es una pequeña aportación de cogeneración. Hay industrias en las que trabajan muchísimo más con este concepto y se aprovechan y se optimizan muchísimo los resultados. Bien, aquí tenemos lo que es un esquema gráfico, pero viene a decir lo mismo. Tenemos lo que es un circuito primario, nuestra turbina, que vienen aquí, nuestro generador en amarillo que inyecta el transformador, que luego llega hasta las casas a través del tendido eléctrico, nuestras turbinas que vienen a través de los gases quemados, correspondientes al ciclo Brayton, y luego los correspondientes que vienen con aportaciones de agua para la industria, correspondientes al ciclo de Rankine. Bien, una central térmica de biomasa. Bueno, pues la central térmica de biomasa, que es la que os decía antes, que aparecía dentro de las energías limpias, que no es tan limpia, es por este motivo. Porque nosotros partimos de residuos o de elementos que pertenecen a fotosíntesis susceptibles de ser transformados en combustible para nosotros, y lo que hacemos simplemente es que después de almacenarlo, procesarlo, desecarlo, dosificarlo, lo metemos como combustible en la caldera y los quemamos. Bueno, pues una vez que los quemamos, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos nuestra agua fría que pasa caliente, de la caliente pasa a vapor, del vapor va a la turbina al generador y del generador ya en corriente eléctrica alterna va al transformador y de ahí a la red eléctrica. Luego se reutiliza el agua, se condensa esos vapores otra vez en agua en estado líquido, se recogen las cenizas y se pasa por unos filtros. Estos filtros retienen las partículas, hacen que las partículas, si funcionan correctamente los filtros, no pasen a la atmósfera, pero efectivamente todo el CO2 de la combustión sí se va a liberar. Y eso provoca una potenciación del efecto invernadero. Central nuclear, bueno, pues la tan temida central nuclear. A ver, la central nuclear es cierto que tiene un riesgo porque tiene residuos nucleares. Esos residuos nucleares pues son elementos peligrosos si estuviéramos expuestos a ellos. Normalmente, en condiciones normales, todo se diseña para que esto sea pues lo más inocuo posible. Aquí tenemos que trabajar siempre con balanza. ¿Cuál es la balanza entre hacer algo que sea peligroso y algo que sea muy rentable para el ser humano? Entonces, ese equilibrio es lo difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente todas las energías alternativas tienen un problema, y es que las energías alternativas no son constantes.
Entonces, al no ser un elemento constante que pueda suponer de forma infalible una aportación de energía cada vez que lo necesitemos, porque imaginaros, por ejemplo, que dependemos de la eólica. Si se corta el movimiento de viento, deja de haber viento suficiente, dejamos de tener eólica. Cada vez que nosotros necesitamos un pico de energía, por ejemplo, en la solar, llega un momento en que inevitablemente llegamos a la noche. No puede producir por la noche. Estamos hablando de sistemas. Tenemos cauces de ríos, pero puede haber problemas de sequía y esos ríos venir a menos. Luego necesitamos una fuente de base. Esa fuente de base, una de las mejores opciones, es la cuestión nuclear. ¿Por qué? Pues porque son técnicas que ya están muy controladas. ¿Puede haber accidentes? Por supuesto. ¿Son catastróficos? Por supuesto. ¿Es la mejor opción? Pues por ahora sí. Posiblemente la de fusión sea mucho mejor opción, pero todavía no la tenemos. Ahora tenemos unas cantidades muy controladas de combustible, que por supuesto está súper estudiado cómo se maneja el combustible, cómo se guarda, cómo se custodia, y luego los residuos. Se trabajan unos controles muy exigentes y las propias centrales, los reactores, que son las partes más peligrosas, pues están totalmente blindados y enfundados en un armazón de hierro y de hormigón para evitar precisamente que haya problemas que puedan afectar a las personas, ¿no? a la vida. Bueno, pues esos elementos, el desconocimiento hace que parezca que estamos provocando una cantidad de gases y demás. Bueno, cuando vemos esas torres, por ejemplo, evaporando, no estamos hablando de que sean vertidos, no es CO2, es vapor de agua, simplemente vapor de agua. Sin embargo, el riesgo que tenemos dentro, que son elementos de los residuos nucleares, luego incluso está viendo proyectos para volver a utilizar esos residuos nucleares como nuevo material fisible, como nuevos materiales de combustión para nuevos reactores nucleares. Bueno, pues estamos minimizando el riesgo y a cambio estamos obteniendo una cantidad de energía ingente, una cantidad enorme de energía. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el funcionamiento. Tenemos una aportación de agua, siempre necesitamos agua para poder cambiar luego a vapor. Esa agua acaba dentro de una botella caliente que una vez que se condensa se inyecta con otra bomba dentro de un recipiente a presión que está dentro del edificio de contención del reactor, y el reactor propiamente dicho es este elemento de aquí, sería esta parte que vosotros veis aquí, que está con grafito, son unas barras de control de boro. La reacción de fisión lo que se trata es de lanzar núcleos y hacer que varios núcleos por pareja de núcleos vayan estallando. Una vez que se consigue una cantidad de detonaciones, una cantidad de choques en un tiempo determinado, se alcanza lo que es una reacción en cadena. Y a partir de ese momento lo único que hay que hacer es controlarla. Un reactor no se puede poner en marcha como un interruptor de la luz. Hace falta mucho tiempo en el arranque y es muy difícil hacer una parada directa. Entonces, lo que se hace es que vamos moderando esa parada con esas barras moderadoras, y lo que vamos haciendo es que van controlando la cantidad de núcleos que en un momento determinado están en juego, dando vueltas para chocar con otro. Si yo busco materiales que sean muy afines a esos núcleos que van dando vueltas, pues llega un momento en el que los atrapan y los retiran de la circulación para evitar que haya más choques. Que los necesito porque estoy bajando mucho el nivel de choques, retiro las barras y habrá más núcleos en circulación. Es un promedio, una estadística, una serie de funciones matemáticas que estudian todo esto, y que por supuesto esto de forma automática y muy supervisada pues se realiza con total seguridad, como siempre que no pase nada, claro. Bueno, pues esa gran cantidad de energía sirve para esta masa de aire pasarla rápidamente en gran cantidad a vapor, y ese vapor pues hace lo mismo de siempre. Mueve una turbina, la turbina al generador, y el generador en gran cantidad, porque estas centrales producen muchísima energía, pues más de un generador al mismo tiempo es capaz de estar produciendo energía para luego inyectarla en la red eléctrica. Los aerogeneradores, bueno, pues lo que se llaman los molinos de viento vulgarmente, pues consisten simplemente en una torre muy alta con una góndola, que es el cuerpo donde se aloja esa hélice, esas aspas del aerogenerador, que son las que dan vueltas y mueven la turbina, mueven el generador, quiero decir, dentro de nuestra góndola, y lo único que hace, pues que tiene un sistema de multiplicador, porque esto es como todo. Yo tengo una velocidad de giro, pero a mí me interesa que el eje vaya más rápido. Entonces lo que hago simplemente es colocar un sistema de engranajes de forma que la rueda que está más pegando a la hélice sea mayor y la que pega más al generador pues sea más pequeña, para que la ganancia de velocidad se convierta en una multiplicación de velocidad. Bien,
El generador pues tiene lo que es luego un armario de acoplamiento a la red eléctrica para luego poder hacer esa inyección correspondiente de energía. Tiene un sistema de orientación, lo que es una veleta, para que conforme el viento vaya cambiando de posición, las aspas vayan girando siguiendo el mayor aprovechamiento energético posible, es decir, intentando colocarse siempre frontalmente, el plano que describe la hélice sea frontal al impacto del viento, y no penséis que esto cuanto más viento vaya circulando, cuanta más velocidad tenga, mucho mejor. No, esto, todo lo que sea, por ejemplo, viento huracanado, es terrible. Lo que necesita es una velocidad constante, ni muy alta ni muy baja, y sobre todo constante, para que vaya funcionando y el mantenimiento pues no haga ni muchos picos que puedan sobrecargar la instalación, ni que sea una instalación deficitaria porque no llega a tener la energía para la que se ha diseñado. Una vez que tenemos todo nuestro parque eólico, que sería una cosa parecida a esta, pues tendríamos una subestación transformadora y donde se controla toda la operación, y luego pues se inyecta demanda dentro de la línea de red eléctrica del transporte. Energía fotovoltaica, bueno, pues tenemos lo que son los cristales, que están hechos a partir de material. Normalmente tenemos alguna variedad de silicio amorfo policristalino, tenemos unos argeniuros de diferentes sales, que lo que se convierten prácticamente son semiconductores, son elementos semiconductores. ¿Qué significa que es un elemento semiconductor? Pues que no es ni un material aislante, ni es un material perfectamente conductor, sino que depende de las condiciones que nosotros le ofrezcamos, pues vamos a tener un comportamiento conductor o uno aislante. ¿Qué requiere esto? Bueno, pues tener dos planchas distintas. Un material que tenga muchos huecos electrónicos y otro material que tenga muchos electrones. ¿Cómo conseguimos que los electrones pasen de un lado que tiene muchos electrones al que tiene muchos huecos para cerrar el circuito? Bueno, pues con luz solar, aprovechando un fenómeno que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en que cuando un fotón impacta, un fotón es simplemente una partícula que tiene una dualidad, porque al mismo tiempo es partícula, es corpúsculo, y al mismo tiempo es una onda, tiene las dos propiedades. Pues cuando esa onda que nosotros recibimos del Sol impacta con un electrón, con ese material que estamos hablando, que tiene esos portadores electrónicos, pues un electrón se libera y salta, y se pone en circulación. ¿Y hacia dónde va? Bueno, pues atraído por esa ausencia electrónica que tienen los huecos, es como si fuera una carga positiva que lo atrae, con lo cual el electrón circula. Y entonces, conforme nosotros tenemos una cantidad de electrones que están totalmente expuestos a la radiación solar y que cuando llegan los fotones los golpean y los sacan porque le dan más energía y los sacan de su zona de equilibrio, de su material base, pues lo que tenemos es una circulación electrónica, que es la intensidad. Esta intensidad siempre es de corriente continua. Y nosotros necesitamos inyectarla en la red en corriente alterna. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, pues necesitamos un inversor eléctrico. Cuando nosotros tenemos nuestra placa recibiendo constantemente fotones y constantemente circulando esos electrones por la red eléctrica, lo que tenemos simplemente es una inyección en el inversor eléctrico que lo va haciendo en forma de corriente alterna para que luego se meta en la red y llegue, pues bueno, al canal de distribución. La energía de tipo hidráulico. Bueno, pues la energía de tipo hidráulico la que tenemos, por ejemplo, en agua embalsada. Nosotros necesitamos pantanos, embalses, salto de agua, como queramos llamarlo, que lo que hacemos simplemente es romper el curso del río para que el río crezca y se mantenga una cantidad, a una cota de altura. La lámina de arriba del río puede estar incluso detenida, si son embalses grandes. Nosotros tiramos una pelota de estas que flotan al agua y veremos que la pelota no se mueve. Sin embargo, debajo, donde está ese orificio que conecta con la turbina, pues sí va a haber una gran velocidad de agua porque lo que tenemos es una succión que estamos haciendo. Bueno, pues lo que hacemos simplemente es provocar una diferencia de altura entre el punto de arranque y la turbina, y esa ganancia, que aquí arriba lo que tiene mucha potencial y abajo mucha velocidad, mucha cinética, hará que al golpear la turbina empiece a moverse con mucha velocidad. Esa turbina, como siempre, se conecta a un generador, el generador al transformador red eléctrica. ¿Qué tipo de turbinas tenemos? Bueno, pues fundamentalmente tres. Tenemos la turbina Pelton, que es una especie de sólido con cucharas que provoca pues un giro cuando se inyecta el agua en su periferia, en esas cucharas, en esos álabes que recogen el agua y la van trasladando, van moviéndola. No es
el equivalente a la noria romana, pero hace una cosa parecida, ¿no? En la noria romana lo que se intentaba era quitar el agua no para producir electricidad, sino para traspasar el agua de un punto a otro. Aquí lo que hacemos es el mismo fenómeno, pero pinchándole en un eje horizontal, en este caso, y lo que hacemos es que el eje es lo que está conectado con el generador. Y lo que yo quiero es que se mueva la turbina. Y para que se mueva la turbina, pues le inyecto agua a mucha presión, a mucha velocidad, perdón, no presión. En la turbina Francis, bueno, pues la turbina Francis es una caída que lo tenemos de tipo lateral, es una caída tangencial. El agua entra por las paredes laterales. El eje es vertical, en este caso, no como la Pelton, que es horizontal. El eje, en este caso, lo tenemos que es vertical, entra por un lateral y empieza a moverse rápidamente. Y luego, ¿por dónde sale? Pues sale paralelo al eje, sale de forma axial. En la turbina Kaplan, pues el efecto contrario. En este caso, por ejemplo, tendríamos un eje vertical, también la hay de eje inclinado, pero las más habituales podemos verlas son las de Kaplan vertical, y luego entra de un orificio por alimentación y va cayendo axialmente. Axialmente significa que van paralelos al eje de la turbina. Y luego, pues como siempre, turbina, generador, transformador, tendido eléctrico. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de turbina Pelton, en estas cucharas, en estos álabes, donde incidiría el agua. Veis que tenéis un número, esto se calcula todo, se calcula desde lo que es la forma, la entrada, la salida, los dientes, el número, el tamaño que tiene, todo. Turbina Francis, fijaros el tamaño que tiene con respecto a una persona, entran lateralmente y luego caen al depósito, que en este caso estaría en la parte inferior, lógicamente, y aquí tenéis una turbina Kaplan, pues con unos álabes enormes, bestiales, que están diseñadas para poder tener una caída de flujo vertical, de flujo axial. No como en este caso, que es flujo de entrada tangencial, aquí es axial. Bien, energía maremotriz. Bueno, pues la maremotriz, la diferencia que tiene con respecto a la otra es que utiliza lo que es los cambios de movimiento. Aquí hay una errata porque es maremotriz. Durante la marea alta, pues tenemos mar y tenemos la bahía, está cerca de un dique, pues lo que tenemos es que hay más altura a la derecha que a la izquierda, pues el agua circula de derecha a izquierda y mueve la turbina. Cuando tenemos la baja mar, lo que tenemos es más agua a la izquierda que a la derecha, y entonces al haber más cota en la izquierda que en la derecha, pues se inyecta de izquierda a derecha y la turbina ejerce un movimiento de manera reversible. Y luego, como siempre, turbina, generador, transformador, tendido eléctrico. Geotérmica, bueno, pues tenemos una cantidad de agua que vamos a inyectar en una zona donde por actividad volcánica está más caliente, y ese agua que convertimos a vapor con una retención de partículas sólidas, lo convertimos en vapor que inyectamos en la turbina. Ese vapor luego se condensa, ese agua condensada va a una torre de enfriamiento, que luego también mezclamos lo que es aire con el resto del agua que hemos recuperado. Como siempre, la turbina, generador eléctrica, y luego lo que hacemos es reutilizar ese agua que ya hemos condensado, más una aportación adicional para la que no hayamos podido recuperar, para volver a introducirla, y al calentarse dentro de esta zona, pues luego vuelve a inyectarse como vapor en la tubería de captación. Hemos terminado el bloque correspondiente a las centrales eléctricas, a la producción, y ahora vamos a ver esa energía mecánica que estábamos hablando. La naturaleza es dinámica, significa que necesitamos movernos, las cosas se mueven, aumentan su entropía, que es, digamos, una forma de medir el orden de las cosas. El desorden siempre aumenta, pero para que el desorden aumente necesitamos también movernos, necesitamos una velocidad. Esa vamos a utilizar tres conceptos, que es la energía cinética, la correspondiente a la velocidad, potencial, la gravitatoria potencial, que es la correspondiente a la altura, y la potencial elástica, que depende de las propiedades del medio elástico. Vamos a ver cada una. En el caso de la energía cinética, la fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un cuerpo de masa m en kilogramos, si aumentamos su velocidad, aumentamos su cinética. Y la aumentamos no linealmente, sino con el cuadrado. Estamos elevando al cuadrado la cuantía de velocidad que tiene el cuerpo de masa m. ¿Peculiaridades de esto? Bueno, pues que simplemente esta vaya a ver que con la potencial lo que va a hacer es que se va a ir transformando una en la otra. Lo vamos a ver en cuestión de medio minuto. Con respecto a la potencial, bueno, pues la potencial es la energía que tiene un cuerpo por el mero hecho de estar a una altura determinada.
Aquí tenemos que tener en cuenta que hay que marcar un eje de referencia. Y da igual donde lo ponga. Yo puedo marcar el eje de referencia en el suelo, en la figura que estáis viendo, lo puedo marcar en el propio cuerpo, en el gancho de la grúa. Mientras yo utilice para todos los cuerpos durante todo el problema el mismo eje de referencia, no hay ningún problema. Si lo utilizo, por ejemplo, con un nivel de referencia marcado en el suelo, como este está a una altura h, la energía de este cuerpo sería la masa de esta plancha por g, que es la gravedad, por h, que es la altura que lo separa desde el nivel de referencia que yo he considerado que es el suelo. Si yo hubiera considerado que el nivel de referencia está en la propia plancha, resultaría que al tener altura cero, su energía potencial sería nula. Pero ojo, la altura, el nivel de energía que tendría, por ejemplo, el suelo, tendríamos una altura negativa. Porque si esta línea es cero, todo lo que sea hacia arriba es positivo, pero todo lo que sea hacia abajo es negativo. Normalmente vamos a considerarla de esta forma. En la base vamos a considerar el nivel de referencia y crecemos en altura conforme nos elevemos verticalmente. Pero que veréis que en algunos problemas, y cuando vayamos creciendo de dificultad los problemas, podemos encontrarnos también casos como este y otros más complejos. Con respecto a la potencia elástica, bueno, pues se basa en la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos dice es que tenemos una fuerza que depende de la constante recuperadora, K, y de una deformación de nuestro sistema. Es decir, ese incremento de X, que es lo que se llama elongación, es lo que nosotros sacamos del equilibrio a nuestro elemento elástico. Si yo tengo una goma de una longitud L, la que sea, y yo la estiro, la estoy sacando de su estado de equilibrio. Si yo, por ejemplo, cojo una goma de longitud 10 centímetros y tiro de ella hasta que alcanza 15, estoy alargándola 2,5 por cada lado. Bueno, pues esos 5 centímetros que yo la estoy alargando de más sería nuestro incremento de X. Y si yo en vez de coger, por ejemplo, una goma elástica, cogiera un amortiguador de un coche y en vez de estirarlo lo comprimiese, el efecto sería el mismo. Solamente que el muelle, en vez de intentar acortarse, porque está traccionado, estaría intentando recuperar su posición hacia afuera porque lo hemos comprimido. Bueno, pues en cualquier caso valoramos nuestro incremento de X. ¿Cuánto vale la energía elástica de deformación? En este caso elástica, ya sea en compresión o en tracción. Pues un medio de K por ese incremento de X, esa elongación, elevada al cuadrado. ¿Y esto qué se aplica? Bueno, pues por ejemplo la conservación de la energía mecánica. Estamos hablando en condiciones ideales, para sistemas que se llaman conservativos. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, trabajos de fricción, aquí habría que hacer ya una consideración que no entra en este nivel o para lo que está diseñada esta charla. Entonces, nosotros vamos a considerar que no hay rozamiento, ni fricciones, no hay rozamiento con el viento, etcétera, etcétera. Condiciones ideales. No tenemos rozamiento, por ejemplo, entre la rueda y el raíl de nuestra montaña rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esa conservación de la energía, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fijaros en este instante A. Tenemos un carrito de masa M con todos sus ocupantes a una altura determinada que hemos dicho que se llama H. ¿Qué tenemos aquí arriba? Porque si está en reposo, su velocidad es nula, con lo cual su cinética también. Como tenemos una altura, aunque no se mueva, por el mero hecho de tener una altura, tenemos una potencial, que sería mg, por la altura que tiene en el instante A. Vamos a otro punto, el punto B, punto más bajo de su recorrido. Como está en el punto más bajo, no tiene altura. Su altura sería 0, por lo tanto su potencial también. Sin embargo, lo que tiene es la máxima velocidad posible, porque en la bajada es donde más velocidad tenemos, donde más notamos la centrífuga cuando vamos a movernos, ¿verdad? Bueno, pues sería un medio de la masa, y en este caso por la velocidad que tiene en el punto B cuando se eleva al cuadrado. ¿Qué pasaría en un instante que no es ni el más bajo ni el más alto? Pues que tendríamos un instante C, y en un instante C tendríamos una mg por h sub c y un medio de m por v sub c al cuadrado. La cuestión es que la cinética en el punto C sería mayor que en el punto A, porque en el punto A no existía, pero sería más pequeña que en B. ¿Por qué? Pues porque parte de la cinética que había en B la hemos cambiado por ganar altura hasta llegar al punto C. Y esa altura C que hemos ganado es nuestra potencial, que será también más pequeña que la que tendremos arriba, porque para llegar arriba tendremos que gastar toda la energía cinética que todavía nos queda. Lo que vamos a hacer es cambiar de un estado a otro. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, entre dos puntos, entre A y B. Bueno, pues en el punto A tendríamos potencial y cinética, pero ya hemos visto que la cinética es 0. La tenemos aquí. Y en el punto B tendríamos potencial y cinética, pero ya hemos visto que aquí lo que es 0 es su potencial. Luego tendríamos esto. ¿Qué me tienen que pedir? Bueno, pues tenemos una ecuación. Solamente me pueden pedir un dato. Si tengo dos incógnitas, la altura y la velocidad, o me dan la velocidad para calcular la altura, o me dan la altura y calculo la velocidad. No puede haber más cosas. Bueno, pues en este caso vamos a ver qué nos pasa si nos piden la altura. Pues despejaríamos la v sub b de esta ecuación. Las dos masas se nos simplificarían, el 2 pasaría multiplicando al g por h sub a,
el 2 quedaría abajo, perdón, y el g, que es el que está multiplicando la incógnita, pasaría dividiendo y nos quedaría v sub b al cuadrado partido por 2g. Como la v sub b me la tienen que dar, todo esto ya es un número y me dicen cuánto vale la altura del punto A. Si en vez de eso me pidiese la velocidad de b, pues ahora el dato sería la altura. Luego despejo cuánto vale la v sub b al cuadrado, me quedaría esto, y si esto vale v sub b al cuadrado, cuando le haga la raíz cuadrada a esto, me quedaría la v sub b natural. Con lo cual sería la raíz cuadrada de 2 por g por h. ¿Qué nos quedaría aparte? Pues nos quedaría el caso, por ejemplo, entre A y C. Bueno, pues entre A y C yo tengo, por ejemplo, potencial y cinética, recordamos que la cinética es nula, pero en C tenemos las dos cosas. Luego nos quedaría esta ecuación donde solamente un término es cero. Problema, pues que ahora tenemos HA, que es una posible incógnita, HC es una posible incógnita y VC otra posible incógnita. Luego yo, de estas tres incógnitas, tengo que conocer dos como dato para poder calcular el tercero. No hay otra forma, tiene que ser un sistema compatible determinado y no podemos resolverlo de otra manera. Con lo cual, si nos pide la velocidad en C, pues nos tienen que dar las dos alturas, la del punto A y la del punto C. Despejamos la v sub c al cuadrado, pasando el GHC como negativo al otro lado, y luego aplicándole el 2 como factor común, extrayendo la g también fuera, nos quedaría esto, y por tanto, haciendo la raíz cuadrada, nos quedaría que v sub c vale 2 veces, este g lo podíamos haber puesto también fuera de la raíz, del paréntesis, pero no, da igual, la altura de h sub a menos h sub c. Por último, vamos a ver, por ejemplo, el caso de que nos pidieran saber desde qué altura se lanza un cuerpo, para que en el punto C lleve estos dos datos conocidos, su altura y su velocidad. Nos dirían, por ejemplo, desde qué altura tengo que lanzar la vagoneta para que cuando llegue a C, que está a no sé cuántos metros de altura, tenga tal velocidad. Bueno, pues simplemente sería despejar, en este caso, la h sub a en función de h sub c y v sub c. Luego todo esto lo dejamos aquí y divido todo eso entre g. Me queda esto de aquí. Esto, si lo queremos operar un poquito más, nos quedaría esto, donde h sub c y v sub c son datos conocidos. Bien, pues, ¿dónde más podemos encontrar este tipo de relaciones de conservación de la energía? Pues por ejemplo en el caso este del patinador, donde en la parte de arriba y en la última, que también está arriba, pues tendríamos una velocidad nula y tendríamos una altura máxima, donde tendríamos la máxima velocidad sería en la parte de abajo, que es donde el patinador ha transformado toda su altura, toda la energía correspondiente a la altura, en velocidad. Podríamos tener, por ejemplo, un tobogán, donde en este caso la niña pues se tira desde una altura a la que sea y va ganando velocidad conforme va bajando. Tendríamos un péndulo, donde ya vemos que si yo lo suelto desde una posición de equilibrio implica reposo, por lo tanto, sin velocidad, lo suelto y en condiciones ideales, que es lo que se estudia en este tipo de problemas, va a alcanzar exactamente la misma altura desde la que se deja caer. La velocidad máxima, cuando tenga la altura mínima, la altura máxima cuando no tenga velocidad. Luego en los dos puntos extremos la velocidad sería 0 y abajo lo que es 0 es la altura. Aquí tendríamos la velocidad máxima y aquí la altura máxima. Y por último, pues un elemento, por ejemplo, como constante elástica, una cama elástica. Nosotros la cama elástica, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que intentar ganar la máxima altura a partir de deformar lo máximo posible nuestra cama elástica. Cuanto más deformemos la cama elástica, mayor energía elástica vamos a transformar en cinética, que es velocidad. Cuanta más energía cinética transforme en la cama elástica, a mayor altura llegaré cuando la transforme a energía potencial. Bien, pues esto es todo en este tutorial. Espero que haya sido de tu interés y que hayamos aclarado todos los conceptos que corresponden a este tipo tanto de problemas como de cuestiones teóricas de la parte de energía. Gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.